Bienvenidos a una misma lucha. Una serie de acontecimientos nos están obligando a la reflexión, sobre todo los eventos recientes en contra de los normalistas. Se ha abierto un grupo de Facebook en el cual se pide la liberación del conductor que arrolló a 12 normalistas. Bueno, ni siquiera los 12 eran normalistas, y se pide un castigo para los normalistas. No vamos a ser jueces, no vamos a evaluar las acciones de los normalistas ni del conductor. Vamos a tratar de pensar cuáles son las condiciones sociales que permiten tanto las manifestaciones como el hecho de que un tipo arrolle a 12 personas y se le aplauda. Creo que hay 1000 cosas por las cuales podríamos manifestarnos en el país y ninguna justifica una acción violenta en contra de los manifestantes. Sí, yo pienso que es reprobable que 15,000 sujetos aplaudan un acto de violencia en contra de una minoría, ¿no? En este caso de los compañeros normalistas. Y se me hace que como sociedad entonces estamos cayendo en un error garrafal, aplaudiendo un acto de violencia ciega en contra de un grupo específico que se manifestaba en contra de las reformas estructurales del gobierno de la República y que exigía mejores condiciones de trabajo, o que les aseguraran por lo menos tener trabajo al finalizar su carrera. Bueno, que es una de las tantas cosas que piden los compas. Habría que analizar el hecho del acto de violencia y cómo la sociedad lo aplaude. Ese sería como el punto central de la discusión, ¿no? A mi parecer, no me gusta que generalicen así, por ejemplo, que digan, toda la sociedad está en contra de los normalistas y todos estamos a favor de que liberen al chofer Porque en primer lugar, a mí se me viene un ejemplo a la mente. Si fuera, no sé, estamos inconformes, voy a también a generalizar, contra los diputados corruptos o algo así. Entonces una persona va a nombre de toda la sociedad y lo mata, y eso pues no estaría bien, ¿no? Y tampoco sería bueno decir, bueno, fue en representación mía. Y en segundo lugar, esto que dicen de que no es, la persona que fue atropellada y que sufrió más lesiones, la chava que decían que no era el normalista, que estaba grande, que hacía ahí, antes cuando no se sabía bien su historia y todo esto. Entonces es como tratar de que solo los normalistas por pertenecer tienen derecho a manifestarse. No puedes involucrarte si no eres tal. Es como de, pues es su rollo, son sus problemas y que ellos lo solucionen. Pero tú como sociedad, por ejemplo, si yo no formo parte y yo quiero, porque sé los problemas que tienen y sé que la educación pues compete a todos, yo quiero involucrarme ahí y no, te están diciendo no eres, entonces ¿para qué te metes? Es hacer más débil un movimiento. Lo que estamos diciendo es que los medios de comunicación tienen un peso importante en la manera en la que la sociedad discute ciertos temas o reflexiona ciertas cuestiones, y han puesto los medios de comunicación, han sesgado en y muchos otros casos la información que se tiene al respecto, y pues terminan poniendo las cuestiones en términos morales cuando podemos ponerlos en otros términos. Creo que la mayoría de las personas, a partir de lo que los medios de comunicación les permiten ver, llegan a una concepción de la historia muy extraña. Consideran que vivimos en el mejor mundo posible, o que vivimos en el único mundo posible, un mundo donde pues no hay por qué manifestarnos, todo está dentro de uno es el que tiene las respuestas para cualquier problemática, solamente hace falta echarle ganas. Pues ese tipo de discursos creo que es contra lo que estamos discutiendo ahora, que no vivimos en un pequeño cuadro, sino en un cuadro bastante amplio en el cual podemos generar otras formas adentro del mismo. En los medios se ha repetido como argumento de que los normalistas no son blancas palomitas, pero esto llevándolo a la discusión hacia un área moral, ¿no? Pero no se trata de esto. No se trata de que la gente sea buena o sea mala, porque si se tratara de este asunto, podríamos pensar en el caso de la policía o de los elementos represores del Estado,
jamás alguien con un mínimo de conciencia podría decir que son personas buenas o que son personas humanas, ¿no? Pero, en cambio, al contrario del caso de los normalistas, cuando se le agrede a las fuerzas policiales, automáticamente se vuelven buenas. ¿Y por qué los normalistas no? ¿Por qué los normalistas al crear un caos en la ciudad y cuando alguien arremete contra ellos, automáticamente se vuelven malos? El caso contrario de los elementos represores, ¿no? Entonces, ¿por qué no medir con la misma vara a todos los círculos sociales, ¿no? Aquí también vemos otro problema muy marcado, que es el uso de los medios de comunicación encubiertos como opinión pública, ¿no? Cómo se usan estos medios que son públicos, que están concesionados, que se supone que pertenecen al Estado mexicano y se usan en contra de la población, ellos invistiéndolo de opinión pública para generar así la opinión para poder generar sus actos en contra de un grupo social que esté en manifestación. Yo quisiera también hacer como un análisis acerca de que todo mundo defiende el derecho al libre tránsito en el sentido de, si hay un grupo de personas que se están manifestando y no me dejan pasar, yo tengo el derecho de agredirlos porque ellos transgreden mi derecho al libre tránsito. Yo pienso que hay que ser como más analíticos en ese sentido, porque si a nosotros... Bueno, acaba de salir hace poco la ley de privatización de playas para concesionar las playas de nuestro país a intereses privados. ¿Y por qué ahí no hay como este tipo de análisis en el sentido de que también ahí se está violentando nuestra libertad de tránsito por las playas de nuestra nación libre y soberana? ¿Por qué ahí la gente no dice nada al respecto? Esto es muy claro porque la gente está opinando solo en el sentido de repetir lo que los medios dicen, ¿no? No hay un análisis claro que pueda llevarnos a un discurso más allá de lo que se dice en los medios públicos, ¿no? En los diarios, en la televisión, en la radio. La prensa en general tiene un corte específico que son puras interpretaciones en todo caso de la élite o de la clase dominante, no son interpretaciones libres y la gente está asumiendo estas interpretaciones como propias, como del pueblo, como de la gente, y son un sector particular quien está opinando y quien está dando esta opinión como si fuera una opinión generalizada de toda la sociedad mexicana. Yo pienso que habría que ser muy críticos en el sentido de no estar simplemente repitiendo lo que la tele dice, ¿no? lo que el radio dice, sino empezar a comparar fuentes, acercarse al movimiento, solidarizarse con la compañera Rosy, que sabemos que militaba en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que era campesina, que era también maestra del INEA, y como acercarse más a los movimientos y no con tanta apatía y con tanto resentimiento, tal vez con tanta prepotencia, ¿no? Sin conocer acerca del caso. Yo pienso que habría que ser entonces, en todo caso, más analíticos, acercarnos a las problemáticas y ver como otra perspectiva que no sea precisamente la de los medios de comunicación. Y es que yo creo que si no nos acercamos, muchas veces tiene que ver por juego que hacen los medios de comunicación de ponerlo en términos morales. ¿Quién se va a querer acercar a los malos? Pues nadie. Y hablábamos ahorita de ponerlo en otros términos. Se me ocurre ponerlo en términos de estrategia. Por ejemplo, se habla de que los normalistas toman las calles y bloquean carreteras y este tipo de cuestiones, pero no se habla de que las carreteras están privatizadas y en cierto sentido están tomadas también por el gobierno o están tomadas por los monopolios, los empresarios, porque realmente lo que circula en nuestras carreteras son productos monopolizados, materias primas para transnacionales. O sea, se saquean los bienes de la nación a través de carreteras y no podemos decidir sobre lo que circula en estas carreteras o en las calles. Entonces, en cierto sentido también están tomadas, pero ellos tienen la estrategia de ponerlo de una manera en la cual el pueblo pues no se puede ver fácilmente ese tipo de bloqueos, de tomas por parte del gobierno y de las transnacionales. Lo mismo se puede decir de la educación.
Cuando hay una huelga se piensa que los huelguistas tomaron la escuela, pero sigue tomada a pesar de que hay clases, por ejemplo, en las escuelas privadas. ¿Cuál es el costo de que no haya huelgas y paros? Pues que los profesores no tengan derechos laborales, que los alumnos no puedan decidir sobre sus planes curriculares o que se les impongan ciertas materias. También, retomando el punto del compañero, estos problemas se tienen que contextualizar, se tiene que analizar que la lucha social es un síntoma de los problemas sociales, no el causante de los problemas sociales. Es decir, la lucha es consecuencia, no causa de estas problemáticas que estamos viviendo actualmente. O sea, es una manera, es a lo que orillan a grupos sociales con los problemas que ha ido generando el Estado a lo largo de décadas. Entonces, haciendo el análisis certero, se tiene que atacar las causas, no las consecuencias de la lucha, porque sería un tanto fantasioso creer que el problema se resuelve atacando las problemáticas, las consecuencias del problema y no las causas, no la raíz. Eso es engañarnos. Sobre eso, sobre atacar la raíz, había escuchado en un programa de radio que decían de noticias en la mañana, ya nomás no digo el nombre, pero era sobre que el señor, locutor decía, si acaban las normales o si se cierran, ¿qué pasa? Y su respuesta era nada, porque hay una sobresaturación de maestros, o sea, y eso que no trae nada en consecuencia, y sería como una manera de hacer que aprendan a que deben de ganarse el pan, etcétera. Entonces yo ahí escuchando dije, bueno, ¿y qué pasa si su programa deja de salir al aire? Nada, porque hay una sobresaturación hasta de información, mala información, pero hay un exceso de programas de noticias. O sea, no pasa nada en ese caso, solo tú pierdes tu trabajo y a ver, gánate la vida también de otra manera. O sea, lo que están buscando es ganarse la vida. Tal vez cada quien defienda sus intereses, pero yo digo que es eso, o sea, unirnos a los intereses que todos tenemos, pues de sobrevivir. Y si no se puede así, si no te unes con esa gente que lo está haciendo, pues ¿cómo? Yo he pensado que el mismo gobierno te da como el camino, ¿no? Por ejemplo, cuando el gobierno señala que va a luchar contra la pobreza, pues te da el camino para tú luchar contra la riqueza. Es como, por ejemplo, cuando recortan en educación y se lo dan a seguridad, te das un poco cuenta que la seguridad está en la educación. Cuando promueven una actitud emprendedora de negocios o así, te das cuenta que esa no es la vía. O cuando pretenden censurar internet, o que una actitud pasiva ante ciertos aspectos como las luchas sociales o así, pues te dan la pauta para hacer lo opuesto. O cuando te piden que dependas de ellos para la educación, pues, o para la vivienda o la seguridad, pues te das cuenta que eso tiene que venir del pueblo. Nosotros debemos organizarnos para generar como otra educación. Creo yo que serían los problemas como más de raíz. Y pues en términos de estrategia, lo que hacen lo que hicieron los normalistas me parece pues también un poco contraproducente, porque no atacan como los problemas de raíz, como señalaba el compañero. O sea, con bloquear carreteras que ya estaban bloqueadas, pues estás reproduciendo una dinámica que ellos ya habían impuesto. En torno al punto anterior, también creo que hay que diferenciar muy bien entre los problemas físicos y los problemas estructurales, que son los que nos deben importar a nosotros, porque vemos en el discurso del Estado y de los medios que repiten este discurso que se generan problemas físicos, ¿no? Por ejemplo, al obstruir una vía de comunicación o al tomar una escuela, y sí es cierto, son problemas físicos, pero las instituciones, la parte menos importante es la física, como por ejemplo serían las instalaciones, las butacas, todo eso, pero no se fijan en los problemas estructurales que son la raíz que lleva a hacer estas tomas que generan problemas físicos en las instalaciones, y entonces se tienen que atacar estos problemas estructurales, como por ejemplo los recortes a matrículas o los cambios de programas académicos, ¿no? La eliminación de las ciencias sociales en los programas académicos, que es un grave problema estructural que se tiene que combatir, o los recortes a la educación, y que esta lucha para poder generar cambios estructurales o mejorar las estructuras, es obvio que nos va a generar problemas físicos, pero tenemos que tener en cuenta que los problemas físicos son menos importantes que los estructurales. Bueno, habría que plantearnos también comenzar a defender
los derechos que se han ganado históricamente, ¿no? Yo asisto a la universidad, yo en mi caso particular, asisto a la universidad no porque me encante los contenidos que dé el Estado o porque piense que es la salida y que a partir de ahí voy a ganar mucho dinero y me voy a hacer rico y voy a tener una casa lujosa y un carro. No, yo asisto en mi caso particular a la universidad porque es una conquista histórica, ¿no? Yo digo, si mi abuelo no pudo llegar a eso, si mis padres tampoco pudieron llegar, es necesario que yo tome ese derecho inalienable que se conquistó históricamente, ¿no? No le doy nunca el sentido de moral, de, ay, vamos a hacerlo y vamos a llegar a la escuela a sentarnos a nuestro pupitre a repetir lo que nos enseñen y a sacar puros dieces. Yo creo que ser universitario implica acercarse a la sociedad, conocer los problemas y tratar de darle solución y no solo en un sentido pasivo de llegar y llenar la butaca, pasar el examen y estar ahí encerrados las 8 horas diarias, ¿no? Yo pienso que debe haber un compromiso social por parte de los universitarios, ya que su derecho a la educación superior ha costado la sangre de muchísima gente y deberían, nos deberíamos de plantear en este otro sentido nuestra educación, ¿no? Ya no en el sentido de reproducir la misma lógica de un sistema que nos obliga a tener, bueno, a estar alienados abiertamente, porque a mí me causa mucha molestia que, por ejemplo, algunas compañeras de la universidad están muy preocupadas por usar ropa de marca, por vestirse bien, por comprar lo que los anuncios dicen, y me preocupa bastante, sobre todo porque por el entorno en donde viven. Yo digo, ok, si vivieran en una casa de lujo o en una mansión interminable con un jardín de varias hectáreas, no estaría como tan errónea su visión de querer vestir con determinadas marcas solamente, ¿no? O de usar cierto tipo de maquillaje. Pero veo que su realidad es bastante contrastante con lo que ellas perciben, ¿no? Con lo que llegamos otra vez a lo mismo, con lo que los medios les inyectan. Están intentando vivir un estilo de vida que prácticamente no los pertenece, que los enajena y que los hace pensar en que vivimos en el mejor de los mundos posibles, retomando el punto de los compañeros. Y entonces hay una moral del esclavo que nos invita siempre a estar pasivos, a no te metas en problemas, tú gánate tu dinero y qué importa el mundo, si tú te diviertes demasiado en una fiesta, el fin de semana todos los demás días no importan. Se me hace que habría que ser más analíticos y más críticos con nuestros posicionamientos ante lo que los medios nos dicen, ante la violencia que a veces pareciera ser un análisis, o bueno, a veces pareciera tener una perspectiva social, pero siempre tiene una perspectiva de clase, ¿no? Que nos dan los medios de comunicación y los acaparadores que tienen el control de este tipo de medios. Sí, yo también creo en esto de defender todos los días los derechos ya conquistados, porque mucha gente piensa que ya están de una vez y para siempre, y si vemos la lista Forbes, podemos darnos cuenta que no tenemos ninguno de esos derechos. Los más ricos es por haber privatizado los derechos más fundamentales. Por ejemplo, tenemos en el primer lugar a Bill Gates y el segundo es un mexicano que ha privatizado el derecho a la comunicación. O sea, para comunicarnos tenemos que pagar, somos de los países que más pagan telefonía, y así el derecho a la vestimenta, que también tendría que ser proporcionada por el Estado. Creo que es el cuarto lugar, Zara, el dueño de Zara, y tiene muchas empresas. Y así podemos ver, los más ricos son los que privatizan el agua, la comida, los monopolios, Monsanto, el transporte, y esos derechos tan fundamentales, la salud, la educación. Pues vemos que hay gente que se está enriqueciendo gracias a esos. Y podemos ver pues que no están ya ganados y que tenemos que luchar, como dices, todos los días. Y que también recordar que todos esos grandes robos que se han hecho a la clase trabajadora han sido encubiertos por
por argumentos un tanto repetitivos como los que escuchamos en torno a la problemática de los normalistas, ¿no? Que si a final de cuentas analizamos, se trata de la privatización de la educación, un paso más de las economías neoliberales en el país. Pero como menciona el compañero, todos los ejemplos anteriores nos han logrado arrebatar eso a la clase trabajadora porque no ha habido esa cohesión social para defender todos esos derechos que les costaron sangre y que se ganaron a base de fuego a nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y nosotros, por tener esta visión que ha logrado permear nuestras mentalidades acerca del consumismo y el creer que el asistir a una fiesta cada fin de semana va a resolver nuestra vida, hemos permitido que nos roben todas esas grandes conquistas. Y aquí en el presente año y el año anterior vamos a seguir viendo cómo esos lucros se van a seguir dando en grandes cantidades y abiertamente por los medios de comunicación, apoyados desde todos los flancos posibles del Estado, es decir, las clases pudientes, los medios de comunicación y la supuesta opinión pública, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí el problema principal? El reconocer que tenemos un enemigo que es el mismo que nos vende las ideas, que es el mismo que nos vende la música, que es el mismo que nos vende nuestra ropa. Ese es el enemigo y hay que tenerlo bien claro. Entonces nosotros nunca vamos a poder contra él porque es un enemigo muy, muy grande y no vamos a poder contra él si seguimos generando estas divisiones al interior de nuestros círculos sociales, ¿no? Con esas tendencias repetitivas de profascistas, de condenar la lucha social y enaltecer la violencia en contra de sectores vulnerables de la sociedad. Bueno, los medios no te dicen qué pensar, ¿no? Pero sí te dicen sobre qué pensar. Y si en la mayoría de los medios dicen, bueno, vamos a hablar sobre los desmanes que ahora hicieron los normalistas u otra vez bloquean carreteras. O sea, si todos son puntos malos y enfocándose a lo malo que hicieron los normalistas según su visión, pues así la sociedad retoma sobre qué vamos a hablar sobre los puntos malos, pero nunca se discute ni por qué, o bueno, nunca salen en las cabezas, por ejemplo, cuál es la lucha, cuál es la causa, qué quieren, o si se logró lo que buscaban y todo eso. O sea, solo se dice los puntos malos de su lucha. El sentido de estas charlas es prácticamente eso, ¿no? Generar la reflexión y el análisis a partir de conocer otras posturas y no conocer solamente la verdad del poder, la verdad que nos meten por la fuerza sus ideas, su orden. No, habría que pensar las cosas desde una perspectiva distinta. No importa, o sea, no es necesario que adopten mi postura o nuestras posturas, sería bueno que lo piensen siempre desde otras lógicas de las que a cada persona le sea posible. Pues la intención no es la misma que tienen los medios de comunicación, imponer una realidad, sino poner la otra cara de la moneda para que saquen ustedes cada quien sus conclusiones y que se amplíe el horizonte de que se puede pensar como sociedad. Contribuir un poco contra la violencia y contra el odio que se está difundiendo en las redes sociales, porque supongamos que de esos 15,000 que están publicando en este grupo de Facebook que se llama Encierren a los normalistas, liberen al conductor, supongamos que 2 de ellos se organizan y salen de las redes sociales la próxima ocasión que se topen con una marcha, pues podrían imitar este tipo de actos y entonces nosotros nos sentimos con el compromiso de hacer un contrapeso para evitar una tragedia más grande de la que ya ha ocurrido. También en esta esperamos que sirva para la reflexión y pensar en una cosa clave. En este momento son los normalistas los que han venido sufriendo estas agresiones desde los medios y desde las cúpulas de poder. Pero nosotros como sectores vulnerables también, como pobres, como trabajadores, estamos expuestos a vivir estas violaciones en el momento en el que queramos luchar por nuestros derechos, porque también, o sea, hoy es ese grupo al que está golpeando el Estado, el gobierno, pero mañana va a ser otro. Recordemos, hace unos años era el ESME, luego fue Mexicana de Aviación, luego fue la CENTE, fue Atenco, fue Ayotzinapan, o sea,
tenemos una lista incontable de situaciones en las que se ha venido a repetir este mismo esquema, y el problema siempre ha sido que la sociedad no ha generado una cohesión en torno a estas problemáticas. Entonces, ese es el problema que hay que ver cómo podemos resolver, y ahí es donde hay que reflexionar. Y surge otra idea que se impone por medio de las más media, que es que solo en México pasan este tipo de cosas porque es un país de flojos o no, yo qué sé, pero vemos que el problema estructural también toca a los países primermundistas, y vemos cómo se están revolcando las cosas en países como España, como Inglaterra, como Estados Unidos mismo, como Ucrania, Rusia. Esto no es algo puramente de México o algo solamente que pasa en los países, llamados tercermundistas, sino que es parte de un modelo económico que impregna todo. Pues ese sería el horizonte que queríamos compartir con ustedes. Esperamos ayude a evitar algunas tragedias.